Bienvenidos al podcast de lo general a lo particular, donde exploramos cómo los temas actuales y universales, sumado a nuestras decisiones como acciones, pueden tener un impacto en nuestras vidas cotidianas. Soy Edmundo Calero y el siguiente episodio se denomina Los Speed Watchers o el Speed Watching. Bueno, eh, hace tiempo nos ofrecían un servicio o unas capacitaciones o la alternativa de poder de acelerar la velocidad con la cual nosotros leemos diariamente el contenido que tenemos a nuestro alcance, en nuestras manos, ya sean publicaciones, textos, libros, monografías, tesis, en fin, todo lo que llegaba a nuestro alcance, siempre buscamos la manera de poder leerlo más rápidamente. Entonces, nos ofrecían servicios o capacitaciones en las cuales nos enseñaban precisamente a una lectura más rápida, con la finalidad de poder consumir más rápido el contenido y aprovechar el tiempo en su estudio, en su preparación, en su elaboración, redacción y transmisión, posiblemente asimismo a otras personas, en el caso que uno sea docente, esté estudiando para un PhD, para una maestría, sea un capacitador de alguna institución o de alguna empresa, o precisamente los estudiantes que requeríamos en su momento leer más rápidamente para consumir más rápidamente los libros que teníamos al alcance o el material que teníamos al alcance provisto para estudiar y rendir nuestros exámenes y obviamente lograr nuestros objetivos como son graduarnos del colegio, de la universidad y obtener estos títulos y nuestros cursos por realizar. Así que surge el tema de qué es la lectura rápida. Asumo que ustedes ya conocen del tema, lo han de haber leído y posiblemente son unos de aquellos que han hecho práctica y han hecho uso y hacen uso hoy por hoy de lo que es la lectura rápida. Así que veamos básicamente qué es esto de acá. La lectura rápida, como se la conoce, el término, se refiere a un grupo de técnicas que se aplican para leer con mayor velocidad y conseguir el máximo nivel de comprensión de un texto en el menor tiempo posible. El propósito es dejar atrás la forma en que aprendimos a leer en nuestros primeros años, que se le conoce como lectura completa u horizontal, para sustituirla por la lectura vertical. Esta modalidad busca procesar la información de manera selectiva, solo aquello que se considere importante. Entre las técnicas de la lectura rápida más conocidas encontramos el skimming y el scanning. Bueno, esto es muy interesante precisamente como antesala, para ahondar en el tema del día de hoy, que es los speed watchers y el speed watching. Pero ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué tiene que ver la lectura rápida con el speed watchers o speed watching? Precisamente esa es la curiosidad que me surgió de que en mi juventud o en mis años dorados, en mis años anteriores más jóvenes, o posiblemente hoy todavía, ¿no? Se escuche y se practique la lectura rápida. Pero hay unas técnicas nuevas o unas tendencias nuevas que precisamente a raíz de la tecnología han surgido y se están haciendo cada vez más tendencias en los jóvenes y bueno, y en todos los que accedemos a la vida, al mundo digital, a las plataformas digitales, a la información que se encuentra en formato digital. Entonces, precisamente por eso surge el tema de los speed watchers o speed watching. ¿Y a qué se refiere esto? Ya no es la lectura rápida que en su momento teníamos presente y a la cual recurríamos o recurrimos aún, precisamente para los que nos gusta leer, para los que tenemos libros de la manera tradicional, o periódicos, o manuscritos, o informes. Entonces, y ya quizás es parte de nuestra práctica cotidiana el leer rápido, o precisamente el escanear la información que leemos, o hacer una lectura visual especial para poder captar la mayor información posible, pero precisamente en estos casos a veces suele afectarse la comprensión del contenido o la asimilación del mismo
solo por el hecho de leerlo rápido y saber que precisamente de qué se trata el tema. Eso es un riesgo que se corre al utilizar este tipo de técnicas. En el caso inclusive que sean mal utilizadas posiblemente, o también dependerá de la persona la cual hace uso del mismo, de su capacidad, de sus habilidades de comprensión y de asimilación de contenido y de información. Entonces eso era en el pasado, la lectura rápida. Hoy por hoy hablamos ¿de qué hablamos ahora? Como decía hace un rato, el escuchar inclusive audios a velocidades más rápidas, el ver videos a velocidades más rápidas. Entonces hay diferentes publicaciones en las cuales podemos ver que se hace ya referencia a este tema y se lo conoce como los speed watchers o el speed watching, ver y escuchar a la velocidad de la luz, como vemos en este caso esta tortuguita simpática. Y asimismo el por qué y qué motiva esta lectura o esta visualización o esta escucha de audios y visualización de videos de manera acelerada. Y qué tan positivo o qué tan beneficioso puede ser y asimismo qué desventajas nos puede traer este tipo de prácticas, este tipo de tendencias que hoy por hoy cada vez se están haciendo más cotidianas, precisamente porque las plataformas digitales lo permiten a sí mismo, y cómo nos puede afectar esto inclusive a la salud mental de cada uno de nosotros, y en especial de los jóvenes, quienes son los que más están inmersos en este tipo de tendencias, este tipo de formas de consumir contenido o de visualizar videos o de escuchar audios como este video, como este podcast que será publicado a futuro. Entonces, tenemos publicaciones, algunas que he podido ver, del Infobae, en Infobae. Tenemos asimismo una publicación hecha por el Instituto para el Futuro de la Educación Tecnológico de Monterrey. Y tenemos una publicación hecha por Forbes, de la revista Forbes de México. Entonces vamos a dar lectura de este tema, de qué son los speed watchers, para ahondar precisamente en esta nueva tendencia que se está haciendo famosa, se está haciendo recurrente en prácticamente casi en todos nosotros, en unos más, en otros menos, y al final concluiremos viendo si es que realmente es usted uno de ellos o aún no lo pone en práctica todavía estas ventajas de ver contenido más rápidamente, o sus desventajas precisamente que pueden inclusive afectar su conocimiento, su asimilación del contenido y su salud mental. Así que bueno, comencemos con la lectura. Esta publicación fue hecha en agosto 26 de 2023 de la revista Forbes México, que dice: ¿qué son los Speed Watchers? Los Speed Watchers se han hecho famosos por la forma en que consumen contenidos en las plataformas sociales. Ahí tenemos un alumno estudiando o viendo sus redes sociales, y avancemos a lo que dice. El neologismo inglés speed watching, traducible como visionado a alta velocidad o visualización acelerada, se utiliza últimamente en el ámbito digital para designar la tendencia de consumir con distintos tipos de contenidos audiovisuales, utilizando una velocidad de reproducción mucho mayor que la natural. Un elevado porcentaje de quienes incurren en esta práctica, los denominados speed watchers, pertenece a una generación de jóvenes que todavía no han alcanzado la mayoría de edad. Su consumo digital acelerado podría acelerarse aún más en el futuro, si, como sospechan algunos observadores, los jóvenes tienden a consumir cada vez más contenido en menos tiempo, aunque todavía es demasiado pronto para saberlo, porque el fenómeno speed watching es relativamente nuevo. Los speed watchers tienen un comportamiento vertiginoso en las plataformas digitales. Consumen contenidos audiovisuales con reproducción acelerada, escuchan los mensajes de WhatsApp en 2x, doble velocidad, y encadenan videos de TikTok de menos de un minuto de duración. Explican desde Custodio que denominan a estos jóvenes la generación faster, o la generación más rápido.
El ritmo al que los jóvenes absorben contenidos audiovisuales ha aumentado durante los últimos años, señala Eduardo Cruz, director ejecutivo o CEO de la plataforma en línea www.custodio.com, especializada en seguridad digital para las familias. Los anuncios, las series, los videojuegos, incluso la música, todo va más rápido. Pero además de este nuevo estilo narrativo, los usuarios han comenzado a acelerar la velocidad de visionado o de escucha de los contenidos, según se explica. Cruz señala que las plataformas de streaming, en este caso TV, películas, series, música, podcast, accesibles a través de un dispositivo conectado a Internet, les han dado a estos jóvenes las herramientas para practicar lo que se conoce como speed watching. Aunque esta tendencia no se limita al contenido visual, sino que también incluye el auditivo. YouTube, una de las primeras en permitir visualización de a 1.25x, 1.5x, 1.75x y 2x entre un 25% y el doble de lo normal, y actualmente otras plataformas ofrecen esta misma posibilidad. Los videos, las series y películas no son los únicos contenidos que consumen aceleradamente, ya que la plataforma de podcast iVoox también ha detectado la tendencia a acelerar la velocidad de reproducción de los podcasts. A los jóvenes que adoptan este comportamiento se los denomina podfasters, combinación entre los términos ingleses de podcaster, seguidor o creador de podcast, y faster, más rápido. El consumo digital cada vez es más rápido. Este fenómeno también se extiende a las redes sociales, que promueven la difusión de contenidos audiovisuales rápidos como TikTok, que registra un enorme crecimiento en los últimos años y según un informe de Custodio, la plataforma en línea, ha aumentado su tiempo de uso entre los menores a partir del 2019, pasando de 31 a 96 minutos por día en años siguientes, en el caso de España. Los especialistas de Custodio explican que una de las causas del crecimiento de este nuevo comportamiento digital es el fenómeno FOMO, conocido como sus siglas Fear of Missing Out o miedo a perderse algo, o la preocupación por poder perderse eventos o acciones emocionantes que están haciendo otras personas, especialmente a través de las redes sociales. Además, los jóvenes aficionados al speed watching no quieren quedarse fuera de la conversación social, en la que los usuarios piden o consultan información sobre las experiencias de otros usuarios y comparten sus opiniones sobre distintos temas. Tampoco quieren permanecer ajenos a lo que están moviendo las redes sociales, como la última serie de TV, un video viral o una nueva tendencia, y el reproducir el contenido a 1.5x o 2x. Les permite entrar rápidamente en estas plataformas y expresar su opinión sobre el contenido más reciente. Otro factor que fomenta el consumo digital acelerado es la adaptación a las nuevas tecnologías. La conversación digital tiene lugar en cualquier momento y lugar, por lo que los usuarios tienen la capacidad de manejar los tiempos narrativos en cualquier situación, manteniendo así una conexión constante con el contenido digital, manifiesta la plataforma Custodio. La tendencia al speed watching se observa principalmente en las generaciones jóvenes, menores de 18 años, que se han educado con una pantalla en la mano y han estado constantemente sobreestimulados con notificaciones, noticias y aplicaciones. Se trata de una generación que siempre ha tenido acceso a cualquier información, lo que les ha generado una constante necesidad de consumir contenido digital, añade
el señor Cruz de la plataforma Custodio. Para Cruz, la necesidad de acelerar el consumo digital es fruto de la hiperconexión en la que nos encontramos los niños y adolescentes. Pueden consumir contenidos a todas horas, en todas partes, y es un fenómeno que se retroalimenta constantemente. Tratan de estar conectados en todo momento, lo que repercute en otros ámbitos, como su vida social o estudios inclusive, y fomentando problemas de visión y de sueño a la vez. Eduardo Cruz ofrece a los padres de aquellos jóvenes que acostumbran a utilizar el speed watching 3 recomendaciones básicas. Menciona, para ayudar a sus hijos a desacelerar su consumo de contenidos digitales. ¿Cuáles son estas recomendaciones del CEO de la compañía Custodio? Estas recomendaciones son las siguientes. Horario para las pantallas. Los menores son capaces de estar 6, 8, incluso 10 horas conectados a las pantallas. Es importante marcarles unas pautas concretas para evitar un uso descontrolado de los dispositivos tecnológicos, se recomienda. Sin duda alguna, el horario para las pantallas debe ser regulado, en este caso por los padres de familia a sus hijos, a través de las aplicaciones de control familiar, como este caso lo recomienda Eduardo Cruz de la plataforma Custodio. Es muy importante, y no solamente los jóvenes, esto también aplica para los adultos, que precisamente le dedicamos muchas horas a visualización de nuestras pantallas, ya sean de celulares, tablets o las computadoras precisamente, que es el dispositivo que siempre hemos tenido o prácticamente al alcance de la mano. Hoy por hoy, reemplazado básicamente por los smartphones o los móviles. El uso tecnológico en zonas comunes. Esto es interesante. El contexto ideal que fomenta la adicción tecnológica es lo que menores se conectan a las pantallas solos, en su habitación y con la luz apagada. Para evitarlo, es recomendable acostumbrarlos a que se conecten en las zonas comunes del hogar y eviten las conexiones nocturnas, se recomienda. Por supuesto, además de regular las horas de pantalla, del uso de pantalla o de visualización de pantalla, es importante definir zonas en el domicilio, en el lugar donde se encuentre, donde se puede uno acceder a las diferentes plataformas digitales por intermedio de sus dispositivos móviles. Y no permitir que sea únicamente en lugares privados, como su habitación, a oscuras, clandestinamente inclusive a veces, a altas horas de la noche o de la madrugada, precisamente porque eso les afecta a su salud y es lo que iría en contra de la recomendación de las horas de pantalla y de las zonas comunes definidas. El consumo digital familiar. Cruz recomienda que la familia disfrute en común de la tecnología, para que los menores se percaten de que puede hacer un uso social de los dispositivos, jugando videojuegos, disfrutando de plataformas de streaming o conociendo las nuevas tendencias en redes sociales, se concluye. Así que eso es algo muy interesante. No solamente el regular las horas de pantalla o las zonas comunes, sino que el consumo digital por intermedio de estos dispositivos sea de manera familiar, sea de manera integrada, precisamente compartiendo la tecnología y haciendo un uso común de la misma, para que los menores, en este caso, y los adultos, incluyámoslos también, le den un uso más social a estos dispositivos, compartiendo ya sea de videojuegos, de plataformas de streaming como películas, noticias, o haciendo uso o conocimiento de las nuevas tendencias en redes sociales, pero que sea en un ámbito familiar, compartiendo y haciendo un correcto uso de las mismas, de estas tecnologías que son muy beneficiosas, por cierto, y que debemos agradecer de su existencia, pero definitivamente también tiene sus grandes desventajas cuando no son controladas y reguladas, en este caso por quienes debemos tomar la iniciativa de hacer ese tipo de controles y de cuidados precisamente en el uso de las mismas. Así que con estas nuevas tendencias, estos nuevos comentarios precisamente del speed watching o de lo que se conoce como speed watchers,
Precisamente se recomienda lo que ya escuchamos y leímos hace un rato para tener un mejor uso y un mejor aprovechamiento de estas maravillosas tecnologías que están a nuestro alcance hoy por hoy y del cual hacemos uso recurrentemente, unos más que otros, dependiendo la accesibilidad que tenemos, ya sea en dispositivos o en tiempo que le dedicamos. Y lo más importante es hacerlo en correcto uso, en horarios adecuados, en tiempos adecuados y controlando su uso, promoviendo el uso familiar de estas tecnologías y compartiendo mayor tiempo estando juntos. Así que, mis estimados, con esta intervención y esta lectura de este tema muy interesante, me despido. Hasta la próxima. Nos vemos.